Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Espero que hayáis comido y que, bueno, ya estéis un poco en este segundo día de semana de asociaciones, pues ya enfocados, que estéis disfrutando de esta semana que hemos estado preparando las asociaciones de la universidad, de Espacio Estudiantes, la delegación, con el apoyo de Vicerrectorado. Soy Adrián, soy coordinador de actividades del grupo Usuarios Linux. Tampoco me gustan los títulos, pero bueno, así sabéis un poco quién soy. Y bueno, en el grupo de usuarios Linux nos gusta jugar con la tecnología. A lo mejor ya, pues si habéis venido ayer, alguno sonará esta charla. Voy a ser muy breve para dar paso a Fer y que un poco os explique pues eso, las cositas que todos nos gusta saber cuando estamos en las prácticas, ¿no? En el grupo de usuarios Linux, nuestras actividades básicamente se centran en nuestra matriz, ¿no? En el GUL, lo que es el GUL. Pues un poco todas las actividades que llevamos realizando durante casi ya 20 años y tenemos pues actividades, jornadas técnicas que se han ido realizando. ¿Vale? Y luego, pues un poco por inquietudes e intereses de la gente para un poco coger todo eso, tenemos dos marcas, Hola Mundo Radio, que ya lleva 2 años, y otros 2 años que estuvo en una radio local, y Hackers UC3M, que os invito mañana a su presentación, que va a ser a las 3 de la tarde en el Salón de Grados, ¿vale? Pues igual, la entrada es libre si no vais a coger el ECTS. Y bueno, en Hola Mundo básicamente hacemos programas de radio, de ciencia y tecnología, de coaching, de música y un poco también de filosofía del día a día. Y Hackers UC3M, pues lo que pretende ser un poco es la evolución del GUL. Al final, pues ya pues hay nuevas formas de transmitir el conocimiento. Ya Linux está en muchos sitios, consciente o inconscientemente lo utilizamos todos los días. Y bueno, sí que mucha gente está bastante motivada pues, a hacer proyectos con Arduinos, Raspberries, eh, infinidad de cosas también, por ejemplo, para impresoras 3D. Al final, un poco nuestra filosofía es que no va a ser solo para programadores y vamos a dar cobijo pues, para esas ideas, para esos grupos de personas que tengan esos intereses pues, para hacer algo bastante grande y bastante interesante aquí dentro de la universidad. Os invito para todas las novedades que os apuntéis, empezar a seguir @guluc3m, y si queréis vernos pues más en una reunión y comentarnos, preguntarnos, aparte de en todas las redes sociales de guluc3m, los segundos viernes de cada mes en el despacho tenemos nuestra reunión mensual, ¿vale? A las 7 de la tarde, pues un poco un viernes así, que sí, que no, que hago este viernes, voy a pasar por el GUL a ver qué se cuentan estos chicos. Y nada, eso, os invito mañana a la 1 en el Salón de Grados, Hackers UC3M. Empezad a ser libres. Estas personas ya son libres. Y nada, lo que os dije ayer, tuitead, hashtag primera semana asociaciones. Y ahora os dejo con Fer, que ya da la charla buena y la de verdad. Bueno, hasta ayer a eso de las 10 de la noche yo pensaba que esta charla le iba a dar a Adrián, ¿vale? Y que quería que estuviese por aquí un poco de apoyo. Y ayer por la noche me dijo, no, que la das tú. Digo, vale, pues vamos a correr un poquito. Bueno, la idea de esto es no dar la típica charla introductoria tostona a Linux, de la consola que puedes hacer y no sé qué y tal. Al final todo el mundo se aburre. Sino enfocarlo mucho más a las prácticas, algo que os sea útil. Entonces, para poder hacer cosas que sean útiles, me gustaría saber un poco de dónde venís, de qué titulación sois, más o menos para saber cuáles son vuestras prácticas o qué os puede interesar. Y por otro lado, qué os gustaría ver. ¿Vale? Entonces, ¿me podéis decir un poco, vamos haciendo así una fila, directo rapidito, de nombre, de qué titulación sois y si hay algo que os gustaría ver, ¿vale? Rafa, empieza. Rafa, soy tercero de informática y... Espera, ¿el micro este que había por aquí? Pásaselo. Hola, hola, sí. Vale, pues soy Rafa, estudio tercero de informática y me gustaría saber cómo puedo hacer las prácticas en Linux en la universidad sin estar físicamente en la universidad. Vale, pero algo que no sepas de verdad, no algo que te estés inventando ahora para cumplir. Yo qué sé. La cosa es que esta charla la podría dar Rafa en vez de yo, entonces. Vale, bueno. Hola, soy Adrián, estoy en tercero de informática y bueno, no sé muy bien lo que me gustaría ver, o sea, en general. Yo soy Ricardo, soy de segunda informática también y bueno, vengo a enterarme de lo que soltéis, básicamente. ¿De lo que son? De lo que soltéis, un poco, a coger de todo un poco.
Pues yo soy Gonzalo y también soy de segunda informática y igual, a ver de qué va el tema. Os estáis entrando en una dinámica de no voy a decir nada y así no... Yo soy Andrés, también de segunda informática y pues eso también, en general, no. Vale, pero algo, no sé, habéis hecho una práctica y habéis tenido que hacer algo muy coñazo y habéis pensado, esto tiene que haber una forma más sencilla. O... Yo soy Dani, de segunda informática. Y Hablad un poquito más alto, por favor. soy Dani, soy de informática, segundo, y no tengo ni idea de Linux. Nos han dicho de hacer una práctica de repente en C. ¿De qué es la práctica? ¿O qué? Pues Bueno, madre que alto. Yo soy Axel, de segunda informática, y he venido a... A dar la charla. No, a escucharte. Sí, sí. Yo soy Clara y estudio telemática y también he venido a ver qué cuentas hoy. Ninguno me estáis diciendo nada. Yo soy Lucas, también de segunda informática, y vengo a ver cómo se podría programar como en un lenguaje de alto nivel, pero en la consola. En un lenguaje de alto nivel en la consola. Claro, Bash. Ajá. Yo sí quiero que nos enseñes algo. Quiero que nos enseñes a montar una unidad, entrar como root, cambiar la contraseña y desmontarla. Que me lo enseñaste una vez y se me olvidó. No he venido preparado para esas cosas. Podemos hablar de cómo se hace luego. Yo soy Mario, soy de segunda informática también. Y también ha venido a dar la charla. No. Y ya está. Yo soy Irene, estoy en mi tercer año de mecánica y yo he venido a ver qué pasa. No tengo ningún interés especial porque al final esto en mi carrera no se toca. Yo soy Adrián, de segundo de informática, y a mí me gustaría aprender a deshacerme de la interfaz gráfica y trabajar con la terminal directamente. Yo soy José Miguel, quinto año de Ingeniería Industrial y no tocamos mucho programación, pero bueno, a ver qué hacéis por aquí. Yo soy David, quinto año de Ingeniería de Telecomunicación y a mí me vale si hablas de Wi-Fi Slack, por ejemplo, algo así. Uf, un poquito duro para lo que pensaba. Yo soy Pablo y vengo tercero de Industriales y a ver de qué va esto, ¿no? Pero, por ejemplo, los de Industriales, ¿no os habéis tenido que pegar con ningún entorno de esto? ¿Instalar algo, todavía no. programar? ¿Pero no habéis tenido que hacer nada en C o nada? Yo sí, yo en C sí. Ni programar PLLs, microcontroladores, no sé. Nada. No pensaba llegar hasta ahí, pero es por saberlo. Yo soy Mario, vengo de primero de informática y nada, a ver un poquito qué es esto lo del Linux. En primero no será otra cosa, pero... Yo soy Rafa, de primera informática, y pues vengo a conocer un poco en general cómo va Linux y eso. Bueno. Yo soy Pablo, de primero de informática, y no tengo ni idea de nada de Linux, y entonces tenía curiosidad por ver qué es lo que se puede hacer. Yo soy Robert, de primero de informática también, y venía a ver un poco lo que contáis de Linux y tal. Yo soy Nacho, de primero de informática también, y también a ver qué contáis. De los que estéis en primero y demás, ¿habéis hecho ya prácticas? Sí. En Java. ¿Y en qué entorno lo habéis hecho? ¿Habéis utilizado algún IDE? ¿Habéis hecho en el Eclipse? ¿En Linux? ¿En Windows? Windows. Yo soy José, de primero de informática, y me gustaría saber cómo decidir qué distribución es la más adecuada para mí, por ejemplo, y cómo instalar Google Drive y que se sincronice, que eso no me lo habéis dicho ninguno todavía. Yo soy Sofía, de primero de Industriales, y tenía interés en programar Linux, así que he venido. ¿En? En Linux, así que he venido a ver. Como concepto. Hola, yo soy Christopher, de segunda informática, y bueno, tengo un par de dudas, pero igual no son tan enfocadas en lo que son las prácticas como tal.
Pero podría ser interesante, por ejemplo, integración en Git, o sea, lo que es trabajar con Git desde la terminal de Linux, que eso me parece que es bastante útil para todo el mundo. ¿Pero eso ya sabes hacerlo o tienes...? No mucho, por eso digo, y me parece un poco lioso, la verdad. Y también, por ejemplo, en lo que es el tema de privilegios de administrador. Privilegios de administrador. Fernando, segundo de informática, y más o menos tenía la misma idea que Christopher, el tema de Git y tema de manejar un poquillo más, aparte de lo básico de comandos de consola. Soy Nacho, de segundo de informática, y me gustaría conocer más la interpretación de datos como los que te da el dmesg en la consola de Linux. ¿Como los que te da el dmesg? Sí. Hola, soy Javi de cuarto de informática y bueno, yo vengo a ver qué contáis sobre Linux, qué secretos desveláis sobre el sistema. Hola, yo soy Javier de cuarto de informática también y venía simplemente a ampliar un poquito mis conocimientos de Linux, a ver qué contáis y eso. Hola, yo soy Adri y vengo porque me da mucho miedo las prácticas de C de segundo de Teleco. Hola, yo soy Nacho y venía a saber qué ventajas tiene Linux frente a Windows. Yo soy Leo y venía un poco a conocer Linux porque de momento no sé nada y estoy en mecánica y para conocerlo un poco. Yo soy Víctor, también soy de mecánica y vengo a conocer Linux. Dani, soy de mecánica y enterarme de qué va Linux porque no tengo mucha idea. Yo soy Luis, de mecánica, y vengo a por el crédito que dan, por la charla. Sinceridad ante todo. Yo soy Pedro, de eléctrica, y también vengo por el crédito más que nada, pero para ver qué tal. Yo soy Maribel, de cuarto de electrónica, y también vengo un poco por el crédito y porque me venía bien el horario. Hola, yo soy Guillermo, de cuarto de informática, y venía pues para... Es lo que más relación tenía con mi carrera. Sin más. Yo soy Álvaro, de tercero de informática, y también vengo por el crédito. Y creo que ya. ¿Vosotros dos ya habéis hablado? ¿De estas chicas que acaban de entrar que no han hablado? No vais a escapar por llegar tarde. Solo de qué, ¿cómo llamáis? ¿De qué titulación sois? ¿Y qué esperáis que os cuente? ¿O qué os gustaría ver? Yo soy Elena, de mecánica, y venimos por el crédito. Maru, de mecánica, crédito. Vale. A ver. La cosa es que hay gente que ya sabe bastante y otros que no sabéis ni... O sea, suena Linux, pero no sabéis qué es, ni qué no es, ni hasta dónde llega. Casi todas las charlas de Linux empiezan un poco con cuál es la historia, la filosofía, qué si las licencias y demás. ¿Vale? Os voy a hacer un resumen en 5 minutitos de dónde sale todo esto. Cuando los ordenadores eran muchísimo más complicados de programar, era muy común que los programadores compartiesen código entre sí. En lugar de que cada uno tuviese que reimplementarse un programa entero cada vez, los programadores compartían código. A medida que se fue haciendo más sencillo hacer código, cada vez las empresas iban cerrándose más a que lo que habían desarrollado ellos eran solo para ellos. Pero los desarrolladores todavía tenían esa inercia de seguir compartiendo código. Entonces, eso siguió evolucionando y llegó un momento en que hubo un modelo de empresas en el que ya no se compartía el código. Pero seguía habiendo programadores que pensaban que era mejor compartirlo, que podían llegar mucho más lejos compartiendo el código y no teniendo que empezar de cero cada vez, que cerrándolo en cada empresa, o que cada uno no lo compartiese, y tuviendo que reimplementar lo mismo. Entonces, hubo un momento en el que una persona, se llama Richard Stallman, se cuenta la historia de que había una impresora en el MIT. Bueno, todos en el MIT utilizaban la misma impresora con una cola de impresión y ya se habían hecho retoques del driver para que cuando la impresora se atascaba les enviase un correo, cuando se terminaba un trabajo de uno que lo habían mandado le avisaba para que fuese a recogerlo y demás. Y lo cambiaron por una nueva impresora, mucho más guay,
pero que era de una empresa que no dejaba tocar el driver, era un driver propio. Por tanto, cuando esa impresora se atascaba, nadie se enteraba hasta que alguien pasaba por allí, no sabías cuándo se habían acabado los trabajos y demás. Entonces, esta persona dijo que no le gustaba esto y que él quería tener algo donde pudiese tocarlo absolutamente todo en el sistema. En ese momento era una locura, porque tener que hacer un sistema operativo entero es una locura. Entonces, este hombre dijo, bueno, yo me pongo y ya vamos viendo. Entonces, se hizo un editor de código, un editor de texto para escribir código, entre el cacharro este raro y la luz. Y se hizo un compilador pequeñito para C y empezó a hacerse sus propios programas. Este hombre se dio cuenta de que para proteger ese código que estaba haciendo necesitaba un respaldo legal y entonces se creó una fundación aparte para definir una serie de documentos legales que protegiesen ese código. Buscó más gente que quisiese hacer lo mismo que él. Ese grupo de gente con el que empezó a escribir código fundaron un proyecto que llamaron GNU. Y para dar un soporte legal al proyecto GNU, crearon una fundación que es la Free Software Foundation. Entonces, son dos proyectos que corren en paralelo. El proyecto GNU hace código y la FSF hace documentos legales, se mete en juicios y demás para proteger el software libre. Este hombre fue haciendo más programas, encontró gente que quería ayudarle y demás, y fueron haciendo de todo, todas las funciones básicas del sistema. Dime. ¿De? Pues había que proteger el código de que, por ejemplo, te lo copiase una empresa y lo utilizasen y lo vendiesen como si fuese suyo. Este hombre definió 4 reglas básicas que tenía que cumplir su software. Tenía que dar 4 libertades a la gente. Tenías que poder utilizarlo para lo que quisieses, tenías que poder estudiarlo, tenías que poder modificarlo y tenías que poder redistribuir las modificaciones. ¿Vale? Si cumplías esas 4 cosas, el software que él quería hacer quería que cumpliese esas 4 cosas. Entonces redactaron unos documentos legales, que son las licencias de la FSF, la GPL, son las siglas de Licencia Pública General, que lo que dice es que el software que está protegido con esa licencia cumple esas 4 cosas. Entonces, cuando llega una empresa y copia software con GPL, bueno, una de las cosas que tiene la GPL es lo que se denomina copyleft. El copyleft lo que hace es obligar a todo el que se base en un código GPL a que también sea GPL. Entonces, si una empresa te copia el código y no lo publica, está infringiendo la licencia. Entonces, tienes que ir a juicio para que lo publique. La FSF se dedica a proteger esas cosas. Pues esta gente se fue escribiendo más programas, se fue haciendo un sistema operativo entero, con todas sus funciones, con un montón de programitas, sus consolas y demás. Y llegó un momento en que tenía todo el sistema menos la parte de hablar con la electrónica, ¿vale? Menos el núcleo del sistema que se dedica a decirle a la electrónica lo que tiene que hacer y la electrónica le devuelva los datos al sistema operativo. Entonces, a la vez, en paralelo, hubo un estudiante en Finlandia que estuvo cacharreando con una cosa que se llamaba Minix, que era un sistema operativo para aprender, para cacharrear, y se dio cuenta de que no hacía todo lo que él quería. Entonces dijo, bueno, por probar, por entretenerme, voy a hacerme yo uno. Voy a hacerme un driver con el que hablar con el disco duro, voy a ver si soy capaz de hacer que el ordenador arranque. Y fue haciendo cosas de estas. Y llegó un momento en que dijo en una lista de correo, me estoy haciendo esto. Yo no espero que sea tan profesional como los de GNU, yo no espero que esto llegue a ningún lado, pero estoy en ello y si alguien más quiere apuntarse, pues aquí está el proyecto. Y entonces más gente fue uniéndosele. Ese estudiante se llamaba Linus Torvalds y entonces fueron generando un núcleo del sistema operativo que no hacía absolutamente nada más que arrancar. Y una vez había arrancado, ahí se quedaba. Y lo que hicieron fue utilizar las herramientas de GNU para poder hacer algo más con su sistema. Mientras tanto, los del proyecto GNU encabezonados en que ellos querían su propio sistema con su propio núcleo y demás. Pero el núcleo nunca llegaba. Entonces, en algún momento alguien cedió un poco y dijo, bueno, mira, hasta que tengamos nuestro propio núcleo, utilizamos el de estos chicos, que es Linux, y ya cuando tengamos el nuestro, pasamos al nuestro. Por tanto, Linux es solo el núcleo del sistema, ¿vale? Es solo la parte de software que habla con la electrónica. El resto del sistema es el proyecto GNU, aunque llamemos Linux a todo, porque GNU es un nombre feo. Es mucho más fácil llamarle Linux.
Sí, los de GNU hacen bien algunas cosas, pero ponerles nombres no es su fuerte. De hecho, el núcleo del proyecto GNU se llama HURD, H-U-R-D. ¿Vale? ¿Quién se acuerda? Nadie. Pues mal nombre. Esto, Linux sacó una versión 1.0. Se supone que la versión 1.0 es la primera completa y estable, que ya hace lo que quieres que haga, en el 91. ¿Vale? Desde entonces existe un Linux funcional entero. Y desde entonces los del proyecto GNU siguen intentando hacer su propio núcleo y no llega nunca. Entonces ya todo el mundo da por hecho que Linux es el núcleo y ya está. Y lo otro es un experimento con el que están jugando, pero que no termina de salir nunca. ¿Cuál es la gracia de que esto haya sucedido así? Pues que todo el código del sistema entero está disponible. Absolutamente todo. Si quieres ver cómo funciona el driver del disco duro, puedes verlo, puedes tocarlo. Si quieres que una lucecita del ordenador se comporte de forma distinta, puedes hacerlo. Si quieres ver cómo el sistema operativo da más prioridad a un programa que a otro o por qué, puedes hacerlo y puedes modificarlo. Y eso, en un entorno académico, te da toda la potencia que quieras. Y en un entorno empresarial también. Cuando tú quieres que un sistema haga algo, no quieres reimplementártelo entero de cero. Quieres basarte en algo que ya prácticamente lo haga todo y solo haga distinto lo que tú quieres. Entonces, no sé si con esto empezáis a haceros una idea de por dónde van los tiros. Esto quería que fuese mucho más práctico para las prácticas. Pero si no... Hay dos proyectos en paralelo. Este no es. Creo que es Linux HQ. Bueno. ¿Dónde tenéis directamente el código del kernel.org? Esta fue la página que se creó Torvald en su día, el grupo del kernel. Y aquí tenéis directamente el código del núcleo entero, ¿vale? Todos sus drivers, los planificadores, los estados de memoria, todo, ¿vale? ¿Queréis ver cómo funciona cualquiera de las partes? Podéis cogeros el código de aquí y verlo. Y luego, por otro lado, está esta otra gente que se dedica a hacer todo lo demás. Si depende del programa que queráis, el código está en un sitio, porque primero está Linux, luego está GNU, que digamos que rodea Linux, y luego hay montones de subproyectos pequeñitos que se basan en todo esto. Pero todo el software libre tiene su código disponible, y entonces podéis estudiarlo, podéis tocarlo y hacer lo que os dé la gana con ello. Por eso se utiliza tanto para prácticas. Entonces, cuando os he preguntado qué queréis ver, era por si centrarme más en un entorno de escritorio, para cómo manejaros en casa, si queréis ver más cómo se desarrolla, si queréis ver cómo se tocan las cosas por dentro. Podemos tirarnos aquí hablando todo el tiempo que queráis. Normalmente, cuando empiezas con una práctica, te sueltan una terminal y te dicen, nada, tira. Aquí tienes el enunciado de la práctica. A partir de aquí, tiras tú. No sé si se ve bien. No se ve nada, ¿no? Y si intento... Esto no se puede hacer más grande. Vale, bueno, es una consola, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado una consola? Me da igual que sea en Windows o en Linux, ¿vale? Así que significa que sí o que no, la he abierto y la he cerrado enseguida. Sí, ¿no? Vale, ¿cuántos os sentís cómodos con una consola? ¿Cómo que depende? Pero tú tienes una ventana en negro con letras, ya está, no puedes hacer nada más. ¿Y esta también? Bueno, esta es al revés. Bueno, pues normalmente cuando te abren la consola y ves esto es como, joder, qué miedo, ¿no? ¿Qué puedo escribir? ¿Qué no puedo escribir? ¿Qué va a pasar? ¿Va a explotar si escribo algo? Entonces, lo primero que iba a hacer
Esto estaba pensado para lo que haces en las prácticas. Por tanto, lo primero que queríamos enseñar era cómo usar la consola. ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros sabéis hacer todo esto en una consola? Vale, entonces vamos a hacerlo. Bueno, esta es una consola, ¿vale? Dime. Me da igual, lo que sí puedo hacer es esto, ¿no? Mucho mejor, ¿no? Vale, cuando abres una consola y es en las prácticas, normalmente ves esto, ¿vale? Algo así. Nombre de usuario en esta máquina. ¿Y esto es en qué directorio estás? Hay una diferencia entre la pantalla de arriba y la de abajo. En las prácticas esto no lo vais a ver nunca, o no deberíais ser capaces de verlo nunca, ¿vale? Significa que sois administradores de la máquina y que podéis hacer lo que os dé la gana con ella. Cuando estáis así, es que sois un usuario normal. Cuando estáis así, no tengáis ningún miedo de escribir lo que sea en la consola, ¿vale? Lo más que podéis hacer es borrar vuestros datos. Nunca vais a romper nada, no os vais a cargar nada, el sistema no os va a dejar. Si yo desde aquí intento hacer esto, joder. Luego, si eso, hablamos de qué es toda esta chorrada, ¿vale? Es que he intentado hacer algo sencillo, pero al final te va siempre a lo complicado. Importante. Intentéis hacer algo que pueda romper el sistema, permiso denegado, ¿vale? Ya está, no tengáis miedo de cacharrear, nunca. Cuando tengáis que tocar algo de verdad, os tendréis que hacer administrador. Para haceros administrador, tenéis que hacer así. Bueno, como os he contado, hay un proyecto que es Linux, otro proyecto que es GNU y un montón de proyectos alrededor, ¿vale? Pues hay gente que se ha dedicado a coger Linux, a coger GNU, a coger un montón de programas y juntarlos. Eso es lo que se denomina una distribución. Hay muchas distribuciones, un montón de gente que se ha dedicado solo a juntar programas. Una de las más conocidas es Ubuntu, que está basada en otra que se llama Debian. Entre esas dos tienen la inmensa mayoría de los usuarios domésticos. Luego hay otras distribuciones que son más comerciales, que son Red Hat y SUSE. Más o menos la idea es la misma, ¿vale? Están colocados los programas en otros sitios, pero más o menos hacen lo mismo. Esto, Axel, ¿esto es un Ubuntu o es una Debian? Esto es Debian, vale. Si fuese una Ubuntu, habría que hacer así, ¿vale? Sudo significa super user do, ¿vale? Es hacer algo como administrador. Y si haces así, te conviertes en administrador metiendo tu contraseña de usuario. Como esto es una Debian, lo que tienes que hacer es SU y te pide la contraseña de administrador, ¿vale? Y entonces te conviertes en lo de arriba. Como no me sé la contraseña del portátil de Axel, no puedo hacerlo. Con el micro. Que no hace falta. Lo que quiero que sepáis con esto, no tengáis miedo a tocar donde haga falta, ¿vale? Igual que en Windows, todo parte de C dos puntos lo que sea, o D dos puntos lo que sea, en un Linux todo parte de barra. Entonces, con CD es Change Directory, y nos vamos al raíz de todo, y con ls es list. Todas las órdenes básicas del sistema son 2 letras, ¿vale? Está hecho para que sea 2 letras y sea rápido manejarlo. Y estas son, digamos que si fuese el C2 puntos, bin, C2 puntos boot, pues lo mismo es. Barra bin, barra boot, barra dev, barra etc. Cada uno de estos directorios sirve para una cosa. A diferencia de como está en Windows, que tienes una carpeta donde está todo el programa metido, lo que se hace en Linux es que separas cada parte del programa en un sitio distinto. En bin están los ejecutables de los programas. En boot está lo necesario para arrancar el sistema.
Dev, en realidad, es un directorio virtual que luego, si eso hablamos de ello. En barra etc están las configuraciones de todos los programas. En Home están los datos de los usuarios. En lib y el lib64 son más bibliotecas del sistema, más binarios. En media es donde te aparece cada vez que pinchas un USB o metes un CD o cosas así. MNT se mantiene por razones históricas, porque hay cosas, programas que esperan que exista, pero se utiliza para lo mismo que media. En barra OPT es para cuando metes programas de terceros un poco raros que se aíslan ahí un poco, ¿vale? Este también es uno virtual, que luego podemos hablar de él. Este es lo mismo que esto, pero para el administrador. Es decir, los datos de usuario normal están en barra home barra el nombre del usuario, pero los datos del administrador están en barra root, separados de los demás. Este es otro directorio virtual. Estos son ejecutables de administración. Esto lo podemos ignorar. Es una cosa muy rara que casi nadie usa. Y luego aquí se meten cosas. Si me creas un servidor web o un servidor de archivos o lo que sea. Este es otro virtual, que vamos a hablar luego. Es parecido al dev. Y allí se meten más datos. Aquí hay más binarios y aquí cosas que vayan a variar mucho, ¿vale? Bases de datos, páginas web y cosas así. En general, cuando lo uséis en casa, vais a tener vuestros datos aquí. Y si acaso, algo aquí. ¿Vale? El resto, cuando instaléis cosas, se meterán cosas ahí. Cuando instaléis cosas, se quitarán cosas de ahí. Y si en algún momento tenéis que configurar algo a mano, las configuraciones están aquí. Lo demás no tenéis que tocarlo para nada. Entonces, lo que ponía en la transparencia... Vale. Aunque esto venía luego, vamos a crear un archivo que se llama la. ¿Vale? Hay muchos editores de texto, ¿vale? Muchísimos. De hecho, vamos a hacerlo en entorno gráfico de momento. Cuando desde la consola ejecutéis un programa, si es de texto, se queda en la consola. Y si es gráfico, arranca y se pone encima. ¿Vale? Cualquier programa se puede lanzar desde la consola. Entonces, ¿por qué lo tienes todo en oscuro? Esto. Vale. Pues nada, le vamos a guardar. Estamos en barra TMP. Barra TMP es un directorio para datos temporales. Barra TMP se borra cada vez que apagáis el ordenador. Entonces, toda la guarrería que vaya a generar ahora se la voy a guardar a Axel en barra TMP y así luego se borra sola. Entonces, hacemos así. Bueno, me lo ha llamado documento no guardado 1. ¿Vale? ¿Lo veis ahí? Porque hace cosas raras esto. Vale. Entonces ya lo hemos creado. Si queremos ver el contenido de un documento desde la consola, se hace con cat. ¿Vale? Cat lo que hace es, te lo suelta directamente por consola. ¿Esto es muy útil? Bueno, es útil cuando quieres verlo así rápido. Luego, cuando veamos lo que se puede hacer desde consola, es muchísimo más útil. Si os fijáis, hay un detalle, y es que se llama documento no guardado, con espacios, y aquí aparece una barra. Esa barra es porque si aquí pusiésemos espacios, lo que entendería cat es que documento es un archivo, no es otro archivo, guardado es otro archivo y uno es otro archivo. Entonces, lo que hay que hacer es lo que se denomina escapar los espacios, que es poner esa barra delante para decirle, oye, que no he terminado. Como documento no guardado 1 es una mierda de nombre, lo que vamos a hacer es llamarle la. ¿Vale? Mucho más divertido. Vale, ¿qué hace MV? MV, como os he dicho, todas las órdenes básicas del sistema son 2 letras, ¿vale? MV es de move. Entonces, mueve este archivo a ese archivo. Lo que hace en este caso es renombrar. Pero podríamos decir, por ejemplo, creamos el directorio tacatá y movemos el documento 1
atacatá barra la, ¿vale? Y en este caso estamos a la vez moviéndolo de directorio y cambiándole el nombre. Una cosa importante es que la consola no pregunta. Si tú le pides algo al sistema, el sistema da por hecho que tú sabes lo que le estás pidiendo. Y si no es lo que querías, ahora te lo pensaba antes de darle al intro, ¿vale? Cuando estás así, es importante porque son tus datos. Cuando estás así, te puedes cargar el sistema. Así que hay que tener cuidadito con lo que haces porque no te va a preguntar. Entonces, ahora vemos aquí que tenemos un directorio tacatá. Entramos a él, volvemos a ver lo que hay, está el archivo la, ¿vale? Volvemos a ver lo que tiene dentro. Una cosa que te puede ahorrar mucho tiempo, el tabulador autocompleta. Es decir, yo escribo L y ya me pone el nombre del archivo entero. ¿Vale? Eso lo hace la consola sola, no tienes que hacer... Vale, entonces volvemos a mover esto al directorio padre. Ahora explicaré lo de los 2 puntos. ¿Vale? Volvemos a tener la ahí y luego, para borrar un directorio, lo hacemos así. ¿Vale? Un remedir y ya está. Si tuviese algún archivo aquí dentro me diría, no está vacío, no te dejo hacerlo. Entonces, ahora lo que podemos ver es que de cada archivo, sí se ve bien, ¿no? Lo que pasa es que rompe las... Ahora. De cada archivo vemos una serie de datos cuando hacemos el -L. ¿Vale? ¿Y qué son esos datos? Pues esto de la izquierda es lo que se llaman permisos. Esto no me acuerdo lo que era. Este es el usuario propietario, el grupo propietario, el tamaño y cuándo fue la última modificación. Lo que más nos interesa son esto, esto y esto. Porque si yo desde aquí creo un archivo, touch lo que sirve es para crear un archivo vacío. Ya está. Y si el archivo existe, lo que hace es actualizar la fecha de última modificación. ¿Y para qué quieres usar eso? Pues, por ejemplo, cuando tú haces un programa, a veces la única forma de saber si has llegado a un sitio o no, entre varias ejecuciones, es que ya existe un archivo en el sistema que te diga, oye, ya lo has hecho, como una señal. No quieres que el archivo tenga nada, solo quieres que exista. Si ahora hacemos así, aparece este otro archivo, que no ocupa nada, pero que pertenece a root, no pertenece a este usuario. Este usuario es el que soy yo en la máquina. Entonces, si este usuario intenta borrar esto, me dice que no. ¿Vale? Esto, vamos a convertir este archivo en un programa muy, muy tonto. ¿Vale? Este programa lo único que hace es guardar, o sea, mostrar por consola ese texto. Para hacer que se ejecute ese programa, ahora mismo, si yo le digo al sistema que lo ejecute, me va a decir que no se puede. ¿Vale? Si le digo con qué programa tienen que ejecutarlo, entonces sí se ejecuta. ¿Vale? Pero porque lo que estoy ejecutando es el binario que se llama bus. Bus es la consola esta. Y coge como argumento el archivo. Pero si yo ahora le digo que puede ejecutarse ahora aquí de repente hay un X, que antes no existía. ¿Vale? No lo he dicho. Estos permisos son lectura, escritura y ejecución. Lectura, escritura y ejecución. Lectura, escritura y ejecución. Esto es
para este, los 3 siguientes son para este, y estos 3 son para todos los demás. Para cualquiera que no sea ni este usuario ni de este grupo. Entonces, si ahora le decimos que ejecute la, ya no me dice qué permiso denegado, ¿vale? Cuando normalmente te dice un permiso denegado es que no puedes leer el archivo o no puedes ejecutarlo. Esto pasa muchísimo en las prácticas. O que intentas escribir un archivo en un directorio donde no tienes permisos. O que intentas ejecutarlo y no le has dado los permisos de ejecución. O te has bajado algo que te dicen los profesores, te lo bajas y lo ejecutas, y claro, según te lo bajas no tiene los permisos para ejecutarse. Bueno, ¿cuál es la gracia de algo así? Pues no sé si os ha tocado haciendo prácticas de C o de Java o lo que sea, pero por ejemplo, cuando haces una práctica de Java, te tiene que tocar hacer cosas como esta, y pones el class path, y dices dónde está lo que sea, y entonces dices, y es un coñazo de escribir cada vez en la consola. Entonces te puedes hacer tú un archivito, como este, ¿vale? Igual que te digo esto, te digo compilador de C, luego le echamos un ojo. Y dices cuál es tu archivo, y dices cómo quieres que se llame lo que va a generar, y dices cuál es la siguiente biblioteca que quieres enlazar. Te lo escribes todo aquí, te lo guardas. Esto no tiene ningún sentido y va a dar errores por todas partes. Pero luego al hacer así, ya compilas directamente. No tienes que estar constantemente buscándole los parámetros y demás. Vale, se me ha ido del todo. ¿Dudas en todo esto? ¿Algo que queráis ver? ¿Algo que... ¿Os habéis enterado de algo? La risa es que no. Lo más que puedo decir es que os contesta Axel, os contesta Mario, o... Dime. Me da que saber la respuesta, no sé por qué. Vale. De cada una de estas cosas hay una ayuda del sistema directamente, ¿vale? Si tú buscas el manual de LS, entras aquí y te dice cuáles son todas sus opciones, qué significa cada una, qué puedes hacer y demás, ¿vale? Se entra con man lo que sea y con la Q, solo la Q, pues hay mucha gente que entra aquí y luego ya no sabe salir. Pasa mucho. Solo con la Q de quit sales de aquí. Entonces, vale. Lo de los permisos... Bueno, a veces pasa que a alguien le han copiado la práctica y no sabe por qué, ¿vale? Lo has hecho en el laboratorio y luego te enteras que algún compañero tuyo tiene tu práctica y no sabes cómo ha llegado a eso. Pues eso ha pasado por los permisos que os acabo de enseñar. Cuando vosotros copiéis vuestra práctica a un directorio común, donde todo el mundo tiene permisos de lectura, cualquier usuario del sistema puede acceder a esos datos. Eso pasa, en vuestra casa eso no va a pasar, porque necesitáis acceder a la misma máquina. Pero cuando estáis en un laboratorio como los de telemática, como los de informática y demás, normalmente en los de informática no sé si pasa que entre una sesión y la siguiente te puedes dejar cosas guardadas. Sí pasa. Vale, eso significa que vuestros datos no están en esos ordenadores, están en unos servidores que montan las unidades. Entonces, si dejáis datos en un sitio donde todo el mundo puede leer, cualquier usuario que esté en el sistema puede llegar a ese directorio y copiaros la práctica. Así que, cuando hagáis vuestras prácticas, aseguraos de que vuestro código se queda en un sitio donde los demás no pueden leer, ¿vale? Que si cualquier compañero vuestro entra ahí, haga un ls o intente hacer cp, que es para copiar, le dé un permiso denegado. Eso ya lo hemos dicho. El Symantec y el chmod. Dime. Si nos metemos como superadministrador y no queremos volver
Cuando... Me voy a soltar la presentación realmente y voy a hacerlo a otro ritmo. Esto son los procesos del sistema, ¿vale? Cada uno de los programitas que se está ejecutando. Hay algunos que son especiales. Todos los que empiezan por K son cosas del kernel, del núcleo, ¿vale? Entonces, esos son cosas que están haciendo por dentro. Pero todos estos programas son programitas que se están ejecutando, ¿vale? Este es el navegador, esta es la consola esta, este es el navegador de archivos, ¿vale? Y lo que... Bueno, y esto es el identificador de proceso. Cada uno de esos programitas, cada vez que se ejecuta, se le asigna un número. Entonces, ¿por qué te estoy contando esto para responderte? Si hacemos un PS, lo que nos sale son los procesos de nuestro usuario, ¿vale? En este caso solo esta consola. Si hacemos un PS AUX son distintas opciones, ¿vale? Pero para que nos enseñe todo esto. Te enseña todos los procesos que están en el sistema ahora mismo. ¿Vale? Igual que los estamos viendo en Top, solo que en Top te los va clasificando. Top es muy útil cuando estás haciendo una práctica y se te queda colgado el programa. Y tú dices, ¿pero está haciendo algo? ¿No está haciendo nada? Entonces, tú aquí puedes estar viendo qué porcentaje de CPU está utilizando. Si pone un 100% de CPU, a no ser que estéis en una práctica de computación intensiva que por narices tenga que encontrar la solución óptima cuanto antes, lo estáis haciendo mal, ¿vale? O sea, un 100% es un bucle infinito, un error de estos. Por otro lado, si son prácticas más o menos gordas y empezáis a ver que esto empieza a crecer mucho, es que estáis comiendo más memoria de la que debéis, ¿vale? O estáis generando muchas variables que no deberíais generar, o estáis cogiendo memoria y no la estáis liberando. Entonces, de esta manera podéis ver si vuestra práctica está haciendo lo que debería hacer o no. Si veis que vuestra práctica se está ejecutando, que esto está más o menos bajo y que esto no crece, está esperando algo. No es un problema de rendimiento. Entonces, no. Bueno, un detalle es que en Top, si das al mayor que o al menor que, te vas moviendo a que te ordene por según qué campo. ¿Vale? Primero hace por PID, luego por usuario, luego por prioridad, luego por el NICE, luego por la memoria. ¿Vale? Puedes ir moviéndote para que te los coloque por distintos criterios. En lugar de ver los procesos así, normalmente no. Lo que hace el sistema cuando arranca es que arranca el núcleo, arranca un proceso que se llama init al principio, que es un proceso que solo sirve para ser raíz de los demás, y luego todos los demás son hijos de init, ¿vale? Entonces, esto en realidad, todos los procesos son un árbol. No me deja subir. Axel, ¿por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? ¿Cómo que se me ha acabado? Pero es que me vuelvo a bajar solo. Vale. Entonces, os voy a enseñar otra de las cosas que os iba a enseñar. Poneos que vuestra práctica hace algo así, ¿vale? Paso, voy a enseñar lo otro. Bueno, realmente es eso lo que voy a enseñar. Poneos que vuestra práctica suelte un montón de texto, ¿vale? Y no seáis capaces de navegar por él porque no hay memoria para eso. En Linux, en la consola, lo que puedes hacer es redirigir las cosas. Esto es, podemos hacer así y que todo este texto que me acabo de soltar lo redirija a este archivo. Entonces, si hago esto, ya no me pinta nada aquí, pero si abro esto, lo tengo aquí guardado. Entonces, como os he dicho, hay un proceso que se llama init, que es el padre de todos, y luego de él cuelgan todos los demás. ¿Vale?
según vais teniendo práctica y vais sabiendo lo que es cada uno. Muchos de ellos te dan igual, son cosas del sistema y tienen que estar ahí. Pero hay algunos... Me toca las narices la barrita esta. No es suficiente. Entonces, por ejemplo, aquí estáis viendo el proceso de Dropbox, que tiene un montón de hijos. Y lo que quería enseñaros... Vale, aquí ya se empieza a romper, porque se sale de la pantalla. Lo que quería enseñaros es que todo esto es un árbol. Y lo importante es que si matáis... Si, por ejemplo, matáis a este muere. Si matáis a init, muere el sistema entero. ¿Vale? No matéis a init, ¿vale? No lo intentéis. El resultado es indeterminado. ¿Vale? No es... Intentará matarle, en algún momento no podrá, habrá cosas que habrán muerto, otras que no. No es buena idea. Bien, entonces, para contestar a tu pregunta, la cosa es que si fuese capaz de navegar bien por aquí, veríamos que hay una consola que abre el usuario DreamMark, creo que se llama, ¿no? Y de ese sale otro bus, que es en el que estamos como superusuario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para salir de root? Cerrar ese bus. Es decir, realmente, cuando tú te haces superusuario aquí, no estás cambiando tu estado en la consola. Lo que estás haciendo es abrir otro terminal con otras condiciones, ¿vale? Es como si aquí hago así. ¿Ha cambiado algo? Joder, es que... Ahora os enseño esto, ¿vale? Que no se ve con esto. Bueno, aunque no se vea, en realidad ha pasado... Bueno, sí se ve realmente. Estábamos en un bus, he ejecutado otro bus y dentro de ese bus he ejecutado el PS-tree con el grep. ¿Vale? Entonces, estábamos en un bus, he ejecutado otro bus y dentro de ese bus he ejecutado el grep. Entonces, son procesos que están anidados. Cuando te he dicho que si al ejecutar el bash, bueno, de hecho podemos volver a hacerlo. ¿Podemos volver a hacer así? Vale, no era esto. Ahora volvemos a tener un tercer bash, ¿vale? Es decir, este grep se está ejecutando dentro de este bash, que se está ejecutando dentro de este bash, que se está ejecutando dentro de este bash. Cuando tú haces SU, lo que haces no es cambiar las condiciones de tu bash, sino abrir una nueva consola de superusuario. Entonces, ¿qué tienes que hacer para volver al anterior? Salir. ¿Vale? Y cuando salimos, nos estamos cargando los procesos hijos. Esto es importante porque cuando te estás metiendo dentro de procesos, tienes que saber que cuando mates uno, todos los que andan por debajo van a morir. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Ya solo tenemos uno por encima del grep, ¿vale? Vale, que era lo del Sivan y los CHs. Hemos dicho que teníamos un usuario que era el propietario del archivo y un grupo que era el propietario del archivo, ¿vale? Y unos permisos. Si queremos cambiar los permisos, se hacen cambiando el modo del archivo, ¿vale? chmod más w de la. Y hacemos así y ha pasado de mí.
A ver, ha pasado de mí porque el usuario ya lo tenía. Pero si decimos, bueno, aquí puedes poner o el usuario, o el grupo, o los demás. Entonces, cuando hacemos así, ahora ya tenemos permisos de escritura aquí. El chown es para cambiar el propietario. Podemos decir que el archivo la ahora pertenecen al usuario DreamMark, y esto no sé si me va a dejar. No. Porque yo no soy root. Y no sé si me va a dejar con otro... Bueno. Aquí. Aquí, como soy administrador y puedo hacer lo que me dé la gana, sí puedo hacer un... Era así. Vale, ch1. Y entonces ahora, si volvemos aquí, hemos cambiado el propietario de este. Esto parece una chorrada y es muy coñazo, pero fácil que el 40% de los quebraderos de cabeza de las prácticas vengan por chorradas de estas. De que estás haciendo cosas que el sistema no te deja. Y luego el shebang es una chorrada, pero a veces es útil. Y es que cuando tú creas un programa como el que estábamos haciendo, como esto, el sistema da por hecho que esto es para la consola, pero quizá esto sea en Python, esto sea en Ruby, en PHP, en cualquier otro lenguaje, ¿vale? Entonces, aquí se suele poner una cosa que podéis ver en muchos scripts por internet y demás, que es qué programa tiene que ejecutarlo. Entonces, lo que hace la consola cuando le dices que lo ejecute es primero lee eso, ve qué programa es y entonces lo ejecuta con... Y el 2.wq es de formación profesional, ¿vale? No ignorarlo. Vale. Esto está, esto está. Esto vamos a pasar de ello. Simplemente que sepáis, cuando tú estás en consola, no necesitas que se te abra una ventana con un editor de texto. Hay muchos editores de texto en consola, ¿vale? Uno de ellos es este, que es muy tontorrón. ¿Vale? Ya puedes escribir aquí lo que quieras. Y... no lo sé. Y luego, para hacer cosas como guardar o lo que sea, pues simplemente el acento circunflejo significa la tecla control. ¿Vale? Entonces, control O es para guardar. Dice, ¿con este nombre de archivo? Le digo que sí. Y ya lo ha guardado. Y con control X salimos. Como ha escrito el 4, me dice que si quiero guardarlo. Y ya está. ¿Vale? Y ahí aparecerá el... Y luego, Nano es muy tonto, ¿vale? Es muy sencillote y podéis hacer ahí lo que queráis. Hay otros editores que son más avanzados, como este, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, mira, vamos a copiar a otro archivo que se llama la2, ¿vale? Y ya tenemos otro archivo más. Solo para que os quedéis con la idea, en Vim se pueden hacer cosas como... ¿Por qué no me deja? Axel, tiene roto el este. ¿No te deja cambiar el esquema de colores? Bueno. Pues, por ejemplo, podemos tener dos archivos abiertos a la vez. ¿Vale? Si con el split lo divides la pantalla y con control W, flechas, te mueves entre ellos. ¿Vale? Vim, como casi todos los editores de consola, tiene una curva de aprendizaje pronunciada. ¿Vale? Cuesta mucho empezar a hacer algo.
Cuando ya sabes hacerlo, coges velocidad muy, muy rápido. Pero empezar cuesta. Ahora, renta. Renta mucho. Por ejemplo, se puede hacer con mayúscula V selección de líneas, con control V selección por bloques, con V selección de caracteres. Se puede hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Pero no vamos a entrar aquí porque no, es un coñazo y cuesta mucho empezar a tener soltura. Solo que sepáis que existen, ¿vale? Que existen editores en consola para que no tengáis que necesitar ninguna ventana. Con 2 puntos Q sales, con 2 puntos WQ guardas y sales, que es por lo que lo he puesto antes, porque para mí es intuitivo poner eso para salir de ahí. Vale, más cosas. Pasa muchas veces que estás en el laboratorio y no te da tiempo a acabar la práctica. Entonces es, vale, ¿y ahora cómo lo hago? Pues tanto en los laboratorios de telemática como en los de informática, ¿sí, no? Te puedes enganchar desde casa. Puedes conectarte desde casa y ponerte a hacer cosas. Para hacer eso, ¿por qué cambias transparencias? No me convence tu portátil. No me ignores. Nada. Ay. ¿Por qué dice que ya he terminado? ¿Again? ¿Eh? Vale, a ver, lo que os iba a decir. Con el SSH lo que haces es, se escribe así, dices cuál es tu usuario, ¿vale? En mi caso era este. Voy a conectarme a los laboratorios de telemática, ¿vale? Bueno, no voy a conectarme porque no me acuerdo de la contraseña, pero sería así. .lab.it.c3m.es, ¿vale? Ah, si no tienes internet, jodido. Ah, sí, si tienes internet. Sí, pero tiene Wi-Fi C3M, no tienes... Bueno, simplemente ejecutando esto, nos engancharíamos a este ordenador, ¿vale? En los laboratorios de telemática lo que te dicen es que te enganches a uno de los monitores, que hay poquitos, y de ahí saltes a otro equipo. Porque lo que hace todo el mundo es llegar al monitor, se queda ahí y se pone a ejecutar su práctica. Por tanto, estás ejecutando la práctica con otras 20 personas a la vez. A lo mejor una de sus prácticas está interactuando con la tuya. Y entonces, saber si está fallando la tuya, está fallando la del otro, qué leche está pasando, es complicado. Para Arcos, no sé, bueno, Arcos o el que sea. Y es guernica.c3m.es. Vale. Pues si tenéis prácticas con los de informática, lo mismo. Si por lo que sea resulta que necesitáis interfaz de ventana, por ejemplo, si estáis en una práctica de redes, necesitáis el Wireshark, o yo qué sé, utilicéis Eclipse o cualquier cosa de estas en una práctica de desarrollo. Si hacéis así, y luego ya ponéis vuestro usuario en donde sea, esta X lo que hace es que te permite ejecutar cosas gráficas en el otro lado. Es decir, el programa se está ejecutando en la máquina a la que te has enganchado, pero la interfaz la está pintando en tu máquina. ¿Me explico? Entonces, con eso puedes utilizar programas que en principio no podrías utilizar en remoto desde tu propia máquina. Si... Dime. No hace falta. Es un poquito más entretenido que eso, ¿vale? Linux no tiene una interfaz gráfica propia, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Utiliza algo, un programa más, que se llama el sistema de ventanas X, ¿vale? Ese sistema de ventanas lo que hace es componer... tiene dos cachos.
Por un lado está lo que se llama el servidor y por otro lado están los clientes. ¿Vale? El servidor lo que hace es servir el hardware. ¿Vale? Entonces, lo que haces con esto es que el programa que se esté ejecutando en remoto utilice tu sistema para pintarse. ¿Vale? Le pide a tu sistema que le pinte la ventana. A ver, la gran diferencia es entre... Pero lo que estás comentando es escritorio remoto, ¿no? No, porque es solo esa ventana, es solo ese programa. No te traes el escritorio entero. Ahora, esto es pesado, ¿vale? O tenéis una buena conexión a Internet o te puedes morir del asco entre que das a un botón y se pinta lo que has hecho. Hay un programita, por si no tenéis Linux en casa, que se llama PuTTY. El PuTTY es una consola que lo que hace es que te puedas enganchar por SSH a máquinas Linux desde un Windows. ¿Vale? En caso de que utilices PuTTY, en principio no vas a poder hacer esto, ¿vale? No vas a poder pintar cosas porque ahí ya sí que el sistema gráfico es distinto. Pero sí vas a poder engancharte por consola y hacer lo que necesites. Cuando te enganchas muchas veces a la misma máquina, llega un momento en que te cansa. Yo, por ejemplo, tuve que hacer una práctica donde me cortaba la conexión en la máquina de aquí, de telemática. Entonces, podía lanzar una prueba, pero estaba 20 segundos enganchado o 15 segundos enganchado. Entonces, lo que haces es automatizar la conexión. ¿Cómo haces eso? Pues le pides a SSH que te genere un certificado. Cuando tú te vienes... Axel, se te ha roto el ordenador. Ahora. Cuando haces CD sin más, te vas a tu directorio personal, ¿vale? Estamos aquí. Cuando haces un ls, te enseña qué es lo que tienes. Espero que no tengas nada que no se pueda ver. Cuando haces un ls-a, enseña más cosas, ¿vale? Por definición, todos los que empiezan por punto son ocultos, ¿vale? ¿Significa eso que tiene una propiedad oculta en el sistema que no sé qué? No. Simplemente es que la propia consola, si ve que un archivo, su nombre empieza por un punto, no te la enseña. Pero ya está. O sea, el propio ls es el que no te lo enseña. No significa que tenga nada especial. Si nosotros hacemos el archivo la y ahora decimos que en lugar de la se llama .la, ya no está. No es nada especial, es simplemente que por convención todo lo que empiece por punto está oculto. Entonces, os he dicho eso porque aquí hay un .ssh. Y estas son las claves que tienes tú como usuario. Cuando lo instalas, te las mete, ¿vale? Entonces, este archivo, espero que sea este archivo, que no me estoy equivocando, si te lo llevas a la otra máquina, te lo copias y lo dejas ahí, en este mismo directorio de tu mismo usuario, pero de la otra máquina, cuando haces el SSH ya no te pide contraseña. Él solo intercambia certificados y ve que tú eres tú. ¿Vale? Esto es útil tanto si quieres ahorrarte al meter la contraseña, como si quieres hacer un programa que se enganche directamente a otra máquina. No tienes que hacer que meta la contraseña, solo se conecta y ya está. Antes os he dicho que os iba a enseñar una cosa y al final no os la he enseñado. Cuando hacemos esto vemos los directorios que hay, pero cuando hacemos esto hay un par de directorios que son especiales. No me gusta nada tu consola, ¿eh? Que son estos dos de aquí, ¿vale? O sea, uno se llama punto y el otro se llama punto punto. ¿Qué es eso? Como los directorios son un árbol, de algún modo hay que enlazar unos nodos con otros. Entonces, este punto significa este directorio en el que estoy ahora mismo y punto punto significa el directorio padre en el que estoy ahora mismo. Por eso, cuando antes
le hemos dado permisos de ejecución, hemos tenido que poner así. Este punto lo que quiere decir es en este directorio. Por eso hay que ponerle. Si resulta que está en el directorio padre de este, pues es en el directorio padre esto. O si está en el padre del padre, así. Y así podemos navegar como queramos. ¿Vale? Volviendo a Qt, Qt es cliente SH, pero para Windows, ¿no? Sí. Voy a ver qué puede ser más interesante, porque quedan 15 minutos. Bueno, más o menos, con lo que hemos visto, podéis haceros una idea de lo que es la consola, ¿vale? Cuando estamos en la consola, podemos concatenar programas, podemos redirigir la salida de uno a la siguiente, que es lo que he hecho cuando estaba buscando lo de Bash. Entonces, podemos hacer el PS, ¿vale? O el PS AUX, y decirle que de todas las líneas, bueno, voy a hacer un resumen rápido de cada uno de estos, ¿vale? Hay un montón de programitas pequeñitos que a lo que se dedican es que tú le pasas una cosa y él te suelta otra, ¿vale? grep lo que hace es buscar una cosa que tú le des. Tú le dices, quiero que me enseñes solo lo que tenga tal cosa. Sort lo que hace es que tú le pasas un montón de cosas y él te las ordena, en principio por orden alfabético. Unique lo que hace es que si alguno se repite, solo te deja uno de ellos. Una cosa muy típica es, te coges una cosa, la ordenas y luego se la pasas al unique, de forma que te quedas solo con una vez cada una. El join, la verdad es que no lo he usado nunca. El find sirve para buscar archivos. Head sirve para quedarte con las primeras líneas de un archivo. Tail para quedarte con las últimas líneas. Y sed sirve para set stream editor. Tú le pasas un chorro de letras y le puedes pedir que te la cambie. Entonces, para que os hagáis una idea, podemos pedirle que de aquí nos suelte las que tenga bash. De las que tenga bash, ¿qué era lo que tenía ahí? Por ejemplo, ¿sabéis lo que son las expresiones regulares? ¿Algunos suena lo que es una expresión regular? Levantad la mano que sepáis lo que es una expresión regular. Vale. Entonces no os asustéis y ahora os explico un momento. Bueno, en realidad esto va a ser una chorrada. Simplemente para que os hagáis una idea. Esto lo que hace es, coge lo del PS, busca las líneas que tengan bash, y en las líneas que tenga bash, sustituye esta cadena por nada, en todas ellas, ¿vale? Si no, solo lo haría en la primera. Y con eso lo que conseguimos es algo como esto. Usando más de esos programas, hay otro que se llama Qt, que te corta líneas y demás, podemos hacer que con una sola línea de ejecución como esta, pasando con pipes con distintos programas, coger el dato que queramos. No solo coger el dato que queramos, sino realmente son un montón de programitas pequeñitos para hacer un programa que haga lo que nosotros queramos, en una sola línea. Lo que decía de las expresiones regulares, es muy recomendable que le echéis un ojo, ¿vale? No solo si os vais a dedicar a programar, sino si os vais a dedicar a tratar con texto. Es también muy útil cuando tienes que hacer informes. ¿Qué son las expresiones regulares? Es una forma de definir patrones. Yo, por ejemplo, podría haberle dicho, las expresiones regulares normalmente se delimitan con algún carácter, la barra, por ejemplo, y si quieres, pongamos buscar todos los NIAs que haya en un archivo. Por dices que quieres los caracteres 0 a 9, una o más veces, una arroba
luego las letras de la A a la Z una o más veces, .c3m.es. ¿Vale? Esto definiría algo como un correo que sea un NIA. Si, por ejemplo, sabemos que puede tener, puede empezar por una letra y luego tener números, pues podemos decirle cualquier letra, 0 o más veces, luego cualquier número, una o más veces, luego una arroba, luego estas letras una o más veces, ¿vale? Definiendo patrones como estos, podemos buscar cualquier tipo de cadena que nos dé la gana aquí. Pero no solo aquí, sino que ponte que estás haciendo una memoria, has utilizado una palabra 200 veces y resulta que está mal escrita. ¿Vale? O, por ejemplo, está mal escrita, pero porque a veces has utilizado una letra mayúscula en medio y a veces has utilizado una minúscula. Y no sabes exactamente si a lo mejor has hecho algo distinto. Entonces, puedes decir estas letras 0 más veces, luego una letra que no sé cuál es, y luego otra vez cualquier letra una o más veces. ¿Vale? Y la gracia de utilizar algo como set es que tú puedes decirle que te lo sustituya por lo que tú quieras. ¿Vale? Lo que hacía la línea de arriba era decirle sustitúyeme algo que encaje con este patrón por otra cosa. ¿Vale? Si haces esto, te lo sustituye la primera vez que se lo encuentra. Si haces esto, se lo sustituye todas las veces que lo encuentre. Y una vez tienes esto, puedes hacer cosas que se llaman agrupar, que es que si pones aquí entre paréntesis esto, ese mismo grupo luego lo puedes utilizar aquí y te lo concatena ahí. Entonces puedes jugar con el texto como te dé la gana. Puedes buscar el patrón que quieras, sacar el cacho de texto que quieras y luego jugar con él como quieras. Por ejemplo, dándole la vuelta a esto. ¿Vale? Así prácticamente le daríamos la vuelta menos el carácter ese de en medio, que no estamos haciendo nada con él. Solo que... ¿Se comportaría como la función no. No, porque de hecho busca patrones concretos. Vale, en el escritorio, solo por si tenéis que... Si lo tenéis en un escritorio en casa, los navegadores típicos están. Esto lo he puesto, porque como no sabía muy bien ayer qué íbamos a ver, esto es lo que utilizaría en casa. ¿Vale? Si tienes un editor de texto y luego, yo qué sé, si utilizas la gente cuando está en casa es, vale, me parece muy bien, esto es para hacer prácticas, pero yo hago más cosas, como por ejemplo, descargarme cosas. ¿Vale? Existen. ¿Vale? Tienes todos los clientes que quieras. Y luego, lo más raro, una vez lo tienes, es, vale, muy bien, todo esto está, pero si quiero algo que no esté, ¿qué hago con ello? Entonces, los programas en Linux están divididos según lo que se denomina paquetes. Un paquete es un conjunto de cosas. Puede ser un programa, pero puede ser solo un conjunto de funcionalidades, puede ser solo documentación, puede ser solo código. Entonces, si nosotros quisiésemos instalar, no sé, algo parecido a Photoshop, no sé si busco esto. Bueno, hay un programita gráfico, ¿vale? Y nosotros aquí decimos, quiero buscar algo como el Photoshop. Y entonces, en este programa, te dice, vale, pues los paquetes cuya descripción dice algo de Photoshop son estos, ¿vale? Entonces tú te miras y te dice, pues es una herramienta para convertir de esto a esto. Vale, pues no es lo que busco. Esto, pues, te permite dibujar, no sé qué, tal. Dice, vale, pues esto es lo que quiero. Pues le haces doble clic, en este caso ya está instalado, ¿vale? Pero pongamos que el programa que necesitas es este, haces doble clic y te dice, vale, te voy a instalar esto. Le das a marcar
Y ya con eso lo dejarías marcado para instalar, ¿vale? Puedes seguir buscando más cosas que quieras poner. Por ejemplo, este programa, ¿vale? Es el Buscaminas. Lo que quería enseñaros era que tú cuando vas a instalar este paquete, lo que te dice es, vale, yo te instalo esto, pero para que esto funcione necesito instalar también toda esta lista de paquetes, ¿vale? Todos estos. Sin todos estos, ese programa no funciona. Entonces tú le dices, vale, pues márcamelos todos o no. Y si le dices que no, te dice, vale, pues entonces tampoco te instalo ese porque no va a funcionar. Si nos volvemos a lo de antes, y pongo este mismo, veis que este botón se ha activado, que antes estaba desactivado. Si le das a aplicar, es que no sé si tienes puesto que te pregunte más o no. Da igual si no tiene red, ¿no? Ah, no sé si te pregunta. Es que puedes hacer que no te pregunte, ¿vale? Entonces, y si no te pregunta, le das a aplicar y ya lo hace. Dice, vale, pues voy a instalar esto y sin cambios te dejo todos estos que están ahí pendientes, ¿vale? Una cosa muy interesante es que te dice los que va a tocar y cuánto va a ocupar y cuánto tiene que descargarse de Internet. Normalmente lo que tiene que descargarse de Internet es mucho menor que el tamaño que va a tener, porque viene comprimido. Pero hay una cosa muy interesante y es que a veces cuando actualizas, utiliza menos espacio, te va a liberar espacio en lugar de ocupar más. Porque a lo mejor los nuevos programas los han partido en cachos y ya no te va a instalar todo lo que tenías, sino que solo el cacho que a ti te interesaba. Entonces, una vez haces esto, lo que hace él solo es que se engancha a unos servidores de Internet, se lo descarga y te lo instala. Y tú no tienes que hacer absolutamente nada. No tienes que descargarte tú un ejecutable, no tienes que dar la siguiente, no tienes que hacer nada. Él, al descargarse el paquete, el propio paquete ya tiene unos configuradores que saben dónde tienen que dejar cada archivo. Entonces, tú no tienes que configurar nada ni hacer nada para que esté instalado. Hay esto mismo que hemos hecho ahí, se puede hacer desde aquí. ¿Vale? Hay una herramienta que se llama apt-get, que si yo hago un install gim, que era como se llamaba el que habíamos visto, se instala el paquete gim. Él solo se lo descarga y se lo instala. Y tú no tienes que hacer más que escribir esto. Para que esto funcione, al apt-get hay que hacerle antes un update. ¿Qué hace esto? Se engancha a los servidores de Internet y se descarga la lista de los paquetes que están disponibles. Porque a medida que avanza el tiempo, las versiones cambian, los paquetes cambian, hay actualizaciones, hay cambios de funcionalidad. Entonces, antes de instalarte nada, tienes que hacer un update. Y luego, periódicamente, debes hacer un upgrade, que es, de los paquetes que tengo instalados, descárgate las últimas versiones. Y te actualiza el sistema, todo lo que haga falta. Y luego hay un paso más, que es el disupgrade. La diferencia entre un upgrade y un disupgrade es que en el upgrade solo te va a actualizar los paquetes que tú tengas instalados y no te va a desinstalar ni desinstalar nada. Si hay alguna actualización que conlleva instalar o desinstalar algo, no lo toca. Pero en el disupgrade sí que lo toca. Si te tienen que quitar algo o meterte algo nuevo, te lo mete. Entonces, lo suyo es primero el update, luego el upgrade y luego el disupgrade. Hay gente que tira del update al disupgrade a veces y se rompe un poco. Y tienes que arreglarlo. Normalmente no pasa, pero a veces pasa. De esto, si hubiese tiempo, quería haberos enseñado algo, pero bueno. Cuando os toque hacer prácticas de fe, los que erais de informática, el compilador es el GCC. Pero casi más importante que el compilador, que solo vas a tener que saber cómo quieres que sea método ejecutable y cómo pasarle las bibliotecas, es mucho más importante que aprendas a utilizar el depurador. ¿Vale? Si solo utilizas esto y lo típico que haces cuando estás empezando a programar, que es, no, me meto trazas, pongo prints por ahí y ha llegado hasta aquí, he hecho no sé qué, el valor de esta variable es no sé cuántos. Esas líneas son parte de tu programa.
En el momento en que las metes, no solo estás monitorizando el programa, sino que lo estás cambiando. Entonces, es muy fácil que te pase, a todos nos ha pasado en algún momento, que dices, meto la línea de cuánto vale la variable y me la pinta bien. Quito la línea y deja de funcionar. Porque estás modificando tu programa. Al estar pintando eso, lo estás cambiando. Entonces, la forma de saber que es tu programa de verdad es utilizar un depurador. El depurador asociado a GCC es GDB. Y tanto Eclipse como NetBeans tienen su depurador dentro. Utilizadlos. No pintéis líneas por ahí porque os podéis volver locos. Y el programa hace cosas raras. Lo de las autotools os lo quería contar porque hay una serie de programas, en algunas prácticas os hacen descargaros código que tenéis que hacer que funcione y no está en el sistema. Es un código que tenéis que montar desde cero. Entonces, hay una serie de herramientas que sirven para autoadecuar código a un montón de máquinas, ¿vale? Son programas bastante complejos que utilizan unos lenguajes raros para definir cosas, pero lo importante es que la típica forma de compilar un código que te has descargado de un tercero es que utilices, bueno, cuando te lo descargas hay un archivo que se llama configure dentro de ese código, ¿vale? Me tenía que haber descargado alguna muestra. Entonces te tienes que ir a donde esté el código y hacer así. Cuando ejecutes esto, ese programa lo que va a hacer es mirar qué cosas tienes en tu sistema. Y si no tienes algo, te va a decir, oye, te falta la biblioteca de lo que sea, ¿vale? En el momento en el que te dice, te falta la biblioteca de lo que sea, te abres el programa que acabamos de ver de los paquetes, te lo buscas y te instalas el paquete asociado, ¿vale? Y vuelves a ejecutar esto, hasta que esto te diga, he acabado bien. Y eso significa que ya tenías todo lo necesario. Y una vez acabe esto, ejecutas algo que se llama make. Make lo que hace es compilar de verdad el programa y generarte el binario que tú necesitas, ¿vale? Entonces, cuando os toque descargar los códigos, sobre todo en C, es muy fácil que lo que tengáis que hacer es esto. Esto lo que hace es ver si tu sistema está preparado para tenerlo y prepararle al programa para decirle dónde está cada biblioteca. Esto compila y esto te instala el binario donde se espera que esté. Cuando estáis en consola podéis escribir cosas así. Escribes una cosa que quieres ejecutar, punto y coma, otra cosa que quieres ejecutar, punto y coma, y se van a ejecutar una detrás de otra, sin preguntarte nada. Esto, quiero dar un repaso rápido para todos los que tenéis prácticas de redes en Linux, para que podáis ir viendo dónde están cómo está configurada la máquina, ¿vale? Si hacéis Esto no se mueve. Es que no se ve nada. Si hacéis así, veis cuáles son vuestras interfaces de red. Esta es una wireless, dice cuál es tu MAC, cuál es tu IP, cómo está la interfaz, si ha transmitido datos o no, si tiene errores. En ARP, para los que sepáis lo que es, pues te enseña que no me deja bajar eso. Axel, ¿por qué no me deja bajar esto? Esto, no se mueve. Ah, que tengo ratón. Vale. Pues si tenéis que hacer alguna práctica y ver si está resolviendo RP, si os comunicáis con el de al lado. Route sirve para ver si sabes llegar a las máquinas de alrededor y cuál es tu puerta de enlace, por dónde sale. Cuando tienes prácticas de redes, todas estas cosas son las que tienes que utilizar para verlo. Como ya me estoy pasando del tiempo, esto es lo único que no os he contado. Si tú estás con tu práctica y se te cuelga, ¿vale? Tú te vienes aquí y ves que tu práctica tiene un 100% de CPU, por ejemplo, o la cantidad de memoria que estás utilizando es desmesurada, lo que tienes que hacer es quedarte con el identificador de proceso. Porque luego hay un programa que se llama kill.
tú le dices cuál es este numerito del programa que quieres matar y se lo carga. ¿Vale? En realidad no se lo carga, tal cual. Lo que hace es decirle al programa que se pare cuando pueda. Si el programa está saturado, pero te hace caso, se parará. Si no, aquí lo que hace es mandarle una señal. Y hay otra señal, que es la señal 9, que es que en lugar de decirle al programa que acabe, lo que hace es decirle al sistema, termina con el programa. Y entonces ya le debería matar del todo. Y digo debería porque no siempre pasa, ¿vale? Hay un estado de los procesos, que es que se quedan zombies, que significa que han muerto, pero digamos que no se han enterado, ¿vale? Están ahí, tú haces un top, y donde te dice cuál es el top es o el PS. No, aquí. En el estado hay uno de los estados que es zombie, una Z. Y eso significa que tú has mandado que le maten, pero no ha querido morir. Y está ahí. Hay algunos que terminan muriendo con el tiempo, hay algunos que hasta que no reinicias la máquina, no depende cómo se haya muerto. Hay otra forma un poco más vaga, pero más peligrosa de matarlo, que es, en lugar de buscar cuál es el PID de tu proceso, mata a todos los que se llamen de esta manera, ¿vale? Por ejemplo, Java. Entonces busca todos los procesos que se llamen Java y se los carga. Si hacemos un kilol -9, lo que hace es pedirle al sistema que mate a todos los procesos que se llaman Java, ¿vale? Él ya busca los PIDs y demás. Es peligroso porque tú no sabes qué programa va a tener eso en su ejecución. Pero cuando estás un poco cansado a veces... Vale, esto muy rápido simplemente es, igual que podemos escribir en un archivo y hemos utilizado este carácter, lo que podemos decir es que nuestro programa lea de un archivo. ¿Vale? En lugar de que nosotros le escribamos por consola lo que sea, lo lea. Y si eso se hace al revés, este es nuestro programa y decimos de qué archivo tiene que leer. Como algunos programas, en lugar de que tú le escribas algo, lo que hace es leer de un archivo, con estos 3 caracteres seguidos, lo que hace es que el sistema genera al vuelo un archivo con el contenido de lo que le pases. Es decir, si yo hago si hago así, me da esto. ¿Vale? Si yo hago así, lo que ha hecho esto es generarse un archivo al vuelo cuyo contenido es esto. Que no existe de verdad. ¿Qué es la consola la que te lo genera? En el directorio no está. Nunca llega a generarse en el sistema de archivos. Solo está dentro de esa ejecución, dentro de ese proceso. Y realmente esto era lo que había preparado. Muchos queríais cosas mucho más avanzadas. No da tiempo. O sea, me había apuntado aquí lo del JIT, lo de los privilegios de administrador, no sé si ha quedado un poco más claro qué puedes y qué no puedes hacer. Ahí, si no para los cursos del GUL, podemos preparar algo un poco más gordo. Hay unas cosas muy interesantes que no he podido llegar a enseñaros y son esos directorios raros que os he dicho que había aquí, ¿vale? En Linux todo es un archivo. Y cuando digo todo, quiero decir absolutamente todo, ¿vale? Cuando leo input, cuando leo de este archivo, estoy leyendo del ratón, ¿vale? Porque el ratón es un archivo. La forma de saber qué está mandando el ratón es leer el archivo asociado al ratón. Si en lugar de leer el ratón leo los demás, pues el IBEN 0 creo que es el teclado, ¿vale? Igual que eso es todo lo demás. SDA es el primer disco duro, SDA1 es una partición, pero que no dejan de ser archivos, ¿vale? Estás leyendo en binario a saco y eso es lo que pinta la consola de él, pero lees directamente. Y como ese, cualquier otro dispositivo.
¿vale? La tarjeta de sonido, los puertos serie, lo que te dé la gana. Y esta es la forma de interactuar con los dispositivos, pero hay una forma que es de interactuar con... bueno, por un lado, los propios procesos también son archivos. Si nos venimos aquí, esos PIDs que estamos viendo antes en top están aquí. Y eso son directorios. Si me dejas de subir. ¿Vale? Si vemos esto, cada uno de esos procesos que teníamos antes son directorios. Y dentro de esos directorios tenemos más cosas que son como qué memoria está utilizando ese proceso, qué línea es en la que lo ha ejecutado, absolutamente todo. Y cualquiera de esas cosas pueden leerse y algunas pueden escribirse. Entonces, podemos jugar con lo que nos dé la gana. Hasta tal punto... SMPs. Bueno, no lo encuentro ahora mismo. Que podemos decir en qué procesador queremos que se ejecute cada proceso. Pero no, con el nivel medio que había, pues meterme en fregados de estos era un poco... Y para usar solo la consola, que era lo que habías dicho, en realidad puedes, ¿vale? Hay programas para ver vídeos desde la propia consola, ¿vale? Y para ver PDFs en FrameBuffer, que es desde la propia consola. O sea, no necesitas un entorno gráfico realmente para nada, pero es mucho más cómodo, ¿vale? Uh-huh. Que lo que hace es, sobre el frame buffer de la consola, te va pintando el vídeo. ¿Vale? Lo hace. No me sé los parámetros, pero sé que lo hace. Por ejemplo, para navegar... este no lo tiene. Hay unos navegadores que se llaman links. Hay uno que se llama link con i latina, otro con y. Y lo que hace es abrirte los navegadores en modo texto. Es muy útil cuando se te joden los drivers de vídeo, ¿vale? Te metes ahí, te metes por internet, ves cómo se arreglan, lo arreglas desde la consola y ya vuelves a tener interfaz gráfica. Y no sé, no tenía nada más que enseñaros. Yo te quiero preguntar, desde el terminal, para ver la versión del sistema operativo, ¿cómo era? En Linux no existe como concepto versión del sistema operativo. Porque tú estás actualizando constantemente. ¿No es Infoget? No. ¿No te parece la... No sé si eso hace algo. No sé. ¿Por qué no? Si no es mío. No, claro, info, qué leche. Info es... igual que existe man. Man es algo que está en general para todos, pero lo que utiliza GNU es info. ¿Vale? La documentación oficial de GNU está en info. Pero no... Lo que puedes ver qué núcleo tienes es haciendo esto y te dice, bueno, cuál es la versión de tu núcleo y qué arquitectura tienes. Pero realmente esto no es en qué versión estás. Esto lo único que te dice es cuál es tu núcleo. ¿Vale? Porque realmente si estás actualizando constantemente no tiene sentido de en qué versión estás. ¿Algo más? ¿Os habéis enterado de algo? ¿Sí? ¿Eh? No tiene la vaca. O sea, me lo has hecho para dejarme mal. Es tu ordenador, tú sabes si tienes la vaca o no. ¿Pero por qué? Ah, vale, ya sé por qué. Que Uname me dice... Sí. Joder, no sé escribir.
No, no hay red. Pasa. Bueno, en realidad, sí, se había red. Sí, mira, si te lo está instalando. ¿Y te está instalando algo más? No sé qué es. Sí. Sí, pero es que a lo mejor la vaca necesita lo otro. No sé. No sé, o porque le he dado yo antes sin querer, no sé. Bueno, ¿algo más que os gustaría que juntasen antes de iros? En cualquier caso, los cursos del GUL van a ser ¿cuándo? ¿En breve? Adri no está. ¿Por qué no está Adri? Vale. Segunda semana... Joder, ¿estás tú? Vale, la segunda semana de noviembre son los cursos del GUL, donde daremos cosas bastante más entretenidas que esto, más avanzadas. Todos los años, 2 veces al año hacemos los cursos del GUL, una por noviembre, otra por marzo. El sistema que tenemos es que, como un mes antes avisamos, nos llevamos a hacer la jornada, si hay una aplicación donde podéis decir qué cursos queréis, tanto si queréis darlos como si queréis que os los den. ¿Vale? Si alguien propone que quiere que le dé un curso de lo que sea, pues tratamos de buscar ponente. Y si no, bueno, pues hacemos lo que podamos. Y eso, animaros a asistir la segunda semana de noviembre a los cursos y a preguntar todo lo que no nos ha dado tiempo a ver aquí. ¿Me estás haciendo spam de otra cosa aquí? No, pero es que es lo mismo. Es que va a traer en el año 2015 a Richard Stallman. Ya, pero eso no son mis cursos, eso no es mi libro. Ahora sí. Pues nada, os dejo que os vayáis ya, que me he pasado un cuarto de hora de... ¿El micro este que había por aquí? Pásaselo. Hola, ¿sí? Vale, pues soy Rafa, estudio tercero de informática y me gustaría saber cómo puedo hacer las prácticas en Linux en la universidad sin estar físicamente en la universidad. Vale, pero algo que no sepas de verdad, no algo que te estés inventando ahora para cumplir. Yo qué sé. La cosa es que esta charla la podría dar Rafa en vez de yo, entonces... Vale, bueno. Hola, soy Adrián, estoy en tercero de informática y... Bueno, no sé muy bien lo que me gustaría ver, o sea, en general. Yo soy Ricardo, soy de segunda informática también y bueno, vengo a enterarme de lo que soltéis, básicamente. ¿De lo que son? De lo que soltéis, un poco, a coger de todo un poco y nada. Pues yo soy Gonzalo y también soy de segunda informática y igual, a ver de qué va el tema. Os estáis entrando en una dinámica de no voy a decir nada y así no... Yo soy Andrés, también de segunda informática y pues eso también, en general, no... Vale, pero algo, no sé, habéis hecho una práctica y habéis tenido que hacer algo muy coñazo y habéis pensado, esto tiene que haber una forma más sencilla. O... Yo soy Dani, de segunda informática y... Hablad un poquito más alto, por favor. Soy Dani, soy de informática, segundo, y no tengo ni idea de Linux. Nos han dicho de hacer una práctica de repente en C. ¿De qué es la práctica? ¿O qué? Pues... Bueno, madre que alto. Yo soy Axel, de segunda informática y he venido a dar la... Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Espero que hayáis comido y que bueno, ya estéis un poco en este segundo día de semana de asociaciones pues ya enfocados, que estéis disfrutando de esta semana que hemos estado preparando las asociaciones de la universidad, de Espacio Estudiantes, la delegación, con el apoyo de Vicerrectorado. Soy Adrián, soy coordinador de actividades del grupo Usuarios Linux. Tampoco me gustan los títulos, pero bueno, así sabéis un poco quién soy. Y bueno, en el grupo de Usuarios Linux nos gusta jugar con la tecnología. A lo mejor ya, pues si habéis venido ayer, alguno sonará esta charla. Voy a ser muy breve para dar paso a Fer y que un poco os explique las cositas que todos nos gusta saber cuando estamos en las prácticas, ¿no? En el grupo de usuarios Linux, nuestras actividades básicamente se centran en nuestra matriz, ¿no? En el GUL, lo que es el GUL,
pues un poco todas las actividades que llevamos realizando durante casi ya 20 años y tenemos pues actividades, jornadas técnicas que se han ido realizando, ¿vale? Y luego pues un poco por inquietudes e intereses de la gente para un poco coger todo eso, tenemos dos marcas, Hola Mundo Radio, que ya lleva 2 años y otros 2 años que estuvo en una radio local, y Hackers UC3M, que os invito mañana a su presentación, que va a ser a las 3 de la tarde en el Salón de Grados, ¿vale? Pues igual, la entrada es libre si no vais a coger el ECTS. Y bueno, en Hola Mundo básicamente hacemos programas de radio, de ciencia y tecnología, de coaching, de música y un poco también de filosofía del día a día. Y Hackers UC3M, pues lo que pretende ser un poco es la evolución del GUL. Al final, pues ya pues hay nuevas formas de transmitir el conocimiento. Ya Linux está en muchos sitios, consciente o inconscientemente lo utilizamos todos los días. Y bueno, sí que mucha gente está bastante motivada pues a hacer proyectos con Arduinos, Raspberries, infinidad de cosas también, por ejemplo, para impresoras 3D. Charla. No, a escucharte. Sí. Yo soy Clara y estudio telemática y también he venido a ver qué cuentas hoy. Ninguno me estáis diciendo nada. Yo soy Lucas, también de segunda informática, y vengo a ver cómo se podría programar como en un lenguaje de alto nivel, pero en la consola. En un lenguaje de alto nivel en la consola. Claro, Bash. Ajá. Yo sí quiero que nos enseñes algo. Quiero que nos enseñes a montar una unidad, entrar como root, cambiar la contraseña y desmontarla. Que me lo enseñaste una vez y se me olvidó. No he venido preparado para esas cosas. Podemos hablar de cómo se hace luego. Yo soy Mario, soy de segundo de informática también. ¿Y también has venido a dar la charla? No. Y ya está. Yo soy Irene, estoy en mi 3er año de mecánica y yo he venido a ver qué pasa. No tengo ningún interés especial porque al final esto en mi carrera no se toca. Yo soy Adrián, de segundo de informática, y a mí me gustaría aprender a deshacerme de la interfaz gráfica y trabajar con la terminal directamente. Yo soy José Miguel, 5º año de Ingeniería Industrial y no tocamos mucho programación, pero bueno, a ver qué hacéis por aquí. Yo soy David, 5º año de Ingeniería de Telecomunicación y a mí me vale si hablas de Wi-Fi Slack, por ejemplo, algo así. Uf, un poquito duro para lo que pensaba. Yo soy Pablo y vengo de 3º de Industriales y a ver de qué va esto, ¿no? Pero, por ejemplo, los de Industriales, ¿no os habéis tenido que pegar con ningún entorno de esto? ¿Instalar algo, programar? Pero no habéis tenido... Al final un poco nuestra filosofía es que no va a ser solo para programadores y vamos a dar cobijo pues para esas ideas, para esos grupos de personas que tengan esos intereses pues para hacer algo bastante grande y bastante interesante aquí dentro de la universidad. Os invito para todas las novedades que os apuntéis, empezar a seguir @guluc3m, y si queréis vernos pues más en una reunión y comentarnos, preguntarnos, aparte de en todas las redes sociales de guluc3m, los segundos viernes de cada mes en el despacho tenemos nuestra reunión mensual, ¿vale? A las 7 de la tarde, pues un poco un viernes así, que sí, que no, que hago este viernes, voy a pasar por el GUL a ver qué se cuentan estos chicos. Y nada, eso, os invito mañana a la 1 en el Salón de Grados, Hackers UC3M. Empezad a ser libres, estas personas ya son libres, y nada, lo que os dije ayer, tuitead, #primera semana asociaciones. Y ahora os dejo con Fer, que ya da la charla buena y la de verdad. Bueno, hasta ayer a eso de las 10 de la noche yo pensaba que esta charla le iba a dar a Adrián, ¿vale? Y que quería que estuviese por aquí un poco de apoyo. Y ayer por la noche me dijo, no, que la das tú. Digo, vale, pues vamos a correr un poquito. Bueno, la idea de esto es no dar la típica charla introductoria tostona a Linux, de la consola que puedes hacer y no sé qué y tal. Al final todo el mundo se aburre. Sino enfocarlo mucho más a las prácticas, algo que os sea útil. Entonces, para poder hacer cosas que sean útiles, me gustaría saber un poco de dónde venís, de qué titulación sois, más o menos para saber cuáles son vuestras prácticas o qué os puede interesar. Y por otro lado, qué os gustaría ver.
Vale, entonces, ¿me podéis decir un poco, vamos haciendo así una fila, y esto rapidito, de nombre, de qué titulación sois y si hay algo que os gustaría ver, ¿vale? Rafa, empieza. Espera, no hay que hacer nada en C o nada. Yo sí, yo en C sí. Ni programar PLLs, microcontroladores, o no sé. Nada. No pensaba llegar hasta ahí, pero es por saberlo. Yo soy Mario, vengo de primero de informática y nada, a ver un poquito qué es esto lo del Linux. En primero no será otra cosa, pero... Yo soy Rafa, de primero informática, y pues vengo a conocer un poco en general cómo va Linux y eso. Bueno. Yo soy Pablo, de primero de informática, y no tengo ni idea de nada de Linux, y entonces tenía curiosidad por ver qué es lo que se puede hacer. Yo soy Robert, de primero de informática también, y venía a ver un poco lo que contáis de Linux y tal. Yo soy Nacho, de primero de informática también, y también a ver qué contáis. De los que estéis en primero y más, ¿habéis hecho ya prácticas? Sí. En Java. ¿Y en qué entorno lo habéis hecho? ¿Habéis utilizado algún IDE? ¿Habéis hecho en el Eclipse? ¿En Linux? ¿En Windows? Windows. Yo soy José, de primero de informática, y me gustaría saber cómo decidir qué distribución es la más adecuada para mí, por ejemplo, y cómo instalar Google Drive y que se sincronice, que eso no me lo habéis dicho ninguno todavía. Yo soy Sofía, de primero de industriales, y tenía interés en programar Linux, así. ¿En? En Linux, así que he venido a ver. Como concepto. Hola, yo soy Christopher, de segundo de informática, y bueno, tengo un par de dudas, pero igual no son tan enfocadas en lo que son las prácticas como tal. Pero podría ser interesante, por ejemplo, integración en Git, o sea, lo que es trabajar con Git desde la terminal de Linux, que eso me parece que es bastante útil para todo el mundo.